Hola, hola, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. También agradecemos a quienes están conectados de manera virtual a través del canal de YouTube de la universidad. Les doy la bienvenida al lanzamiento del libro ¿Qué, quién y para qué educación sexual? Un libro que sin duda aborda una temática de gran interés en la actualidad. Nos acompañan las autoras de este libro, las doctoras Sandra Rocío Rocha Narváez y Brenda Liz Rocha Narváez. Doctoras, felicidades por este libro. Les voy a presentar a las doctoras. La doctora Sandra es magíster en asesoría familiar y gestión de programas para la familia, especialista en bioética, especialista en educación médica y médica de la Universidad de La Sabana. También es experta en educación afectivo-sexual de la Fundación Vida Humana Internacional de la Universidad La Gran Colombia y experta en educación personalizada de Identitas España. Actualmente es directora nacional de formación y familia de ASPAEN. Y la doctora Brenda Liz, quien es candidata a doctor en investigación médica aplicada de la Universidad de Navarra, magíster en sexología y sexualidad humana, especialista en educación médica y médica con énfasis en medicina familiar de la Universidad de La Sabana. Actualmente es la directora de profesores e investigación del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Doctoras, quisiera iniciar preguntándoles, ¿es posible educar la sexualidad hoy? Gracias, Anita, por esa presentación. Me uno también al agradecimiento por las personas que nos acompañan aquí de manera presencial y también a quienes están de modo virtual. En efecto, como el título lo menciona, ¿qué, quién y para qué educación sexual? Responde un poco a la pregunta que nos haces, Anita, puesto que la sexualidad impregna a toda la persona. La sexualidad no solamente se expresa en el cuerpo, en la parte biológica, sino que también implica la parte psicológica, implica la parte intelectual, implica la comunicación. Es decir, que la sexualidad, al hacer parte de la totalidad, pues es factible de poder ser educada para que la persona pueda tener una actuación libre acerca de el manejo que le dé a su sexualidad. De manera que la respuesta en concreto es, por supuesto que se puede educar. Y podríamos ir un pasito más allá. ¿Desde cuándo se educa? ¿No? Porque normalmente vemos que en las instituciones de educación suele ocurrir que en la preadolescencia o un poco más tarde en la adolescencia empezamos a tener algunas charlas sobre temas de sexualidad. Y resulta que allí estamos llegando un poco tarde. Puesto que la sexualidad impregna a la persona, esta educación inicia desde la vida intrauterina. Es decir, desde el momento cero en que esta personita empieza a existir, ya empezamos a tener una educación de la sexualidad. Y unos de sus pilares fundamentales son la afectividad y la libertad. Bueno, muchas gracias. No sé si a todos les surge la idea de Brenda y Sandra Rochas. Sí somos hermanas, no nos parecemos mucho, pero sí somos hermanas y coincidimos en todo este proceso de educación que vemos, sobre todo para un tema tan delicado, tan sensible, tan importante, la necesidad de crear espacios de educación a través de conferencias y demás, pero también una literatura que nos permita ahondar en los temas. Ya entrando en lo que nos está diciendo Sandra, oye, claro, una educación sexual que debe impregnar a la persona, que debe estar íntegra y que además está invitándonos además a que sea abordada por varias entidades, varios agentes deben estar en esa estructura de educación, porque si está tan inherente a la persona, la atraviesa y hace parte de su todo, deberían estar también vinculados en este proceso de educarla, pues los diferentes agentes, ¿no? La familia, el colegio, la sociedad. A mí me llena de alegría ver que aquí estamos varias personas, no nos conocemos algunos, pero estamos todos alrededor de la necesidad de aprender más de un tema
para poder, en efecto, acercarnos a los más pequeñitos y poder dar una educación acertada en este tema afectivo sexual. Doctoras, hoy en día escuchamos muchas noticias sobre situaciones que están relacionadas con los temas afectivos sexuales que llaman la atención, ¿no? Situaciones de cuidado, temas de consumo de pornografía, abuso, hipersexualización. Ante un panorama como estos, ¿la familia puede generar estrategias protectoras? Sí, qué importante el elemento que tú estás tocando, Ana María. En efecto, nos encontramos en una sociedad que está hipersexualizada. ¿Qué significa una sociedad hipersexualizada? Que desde pequeñitos a nuestros niños y jóvenes les estamos poniendo los lentes de identificar los atributos sexuales y valorar las cosas y las personas mediante esos atributos. Entonces vemos nosotros que para vendernos unos neumáticos de un carro, pues utilizan el cuerpo, que generalmente es el cuerpo de la mujer, para atraer. Y esto genera un ambiente hipersexualizado. Algunas instituciones de alimentación, por ejemplo, han decidido tener las cartas de sus menús con temáticas que son eróticas. Y es que como la sexualidad impregna a la persona, siempre estamos todos a cualquier edad llamados a querer conocer más sobre sexualidad, pero muy especialmente en las edades en las que todavía no se tienen experiencias sobre estos temas, que son los pequeños y desde luego los adolescentes. Entonces, al entrar en este mundo hipersexualizado, donde nos están vendiendo esta visión de catalogar todo con el valor sexual que esto tenga, es muy necesario que nosotros como padres hagamos una intervención para poder orientar a nuestros hijos a que tengan un sano desarrollo para poder tener un libre ejercicio de su sexualidad que en última redundará en alcanzar nada más y nada menos que su felicidad. Entonces, desde luego que desde la casa generamos esos factores protectores, como por ejemplo, respetar esos periodos naturales de nuestros hijos del pudor, donde de pronto cuando eran muy pequeños y los llevábamos a comprar ropa, y ahí en medio de todo el mundo le quitábamos el saquito y de pronto le medíamos el otro y ellos no tenían ningún problema, y llega un momento alrededor de los 5 o 6 años en que ellos dicen, no quiero acá, por favor vamos a un vestir, ¿no? Ese es un momento de pudor importante que hay que cuidar y que depende de nosotros los padres seguirlo estimulando o por el contrario frenarlo. Cuando nosotros con una sola frase decimos no pasa nada, es un momentico, quítatelo aquí, nadie está viendo, pues estamos cometiendo un error, ¿no? Porque estamos rompiendo ese momento de pudor natural. El segundo momento de pudor natural vuelve a emerger con fuerza en la preadolescencia, ¿no? Alrededor de los 11, 12 años. Entonces, por decir algo, en el momento en que nosotros tenemos cuidado de esos ritmos naturales que tienen nuestros hijos, estamos generando un factor protector, dentro de muchos otros, ¿verdad? Y es que de hecho, escuchándote y también hilándolo con la pregunta que tú nos haces, yo no sé si lo percibimos todos, pero absolutamente todo está plagado en una temática sexual, que como bien lo dices tú, es parte de esa hipersexualización, pero también tenemos que entender si esos contenidos son suficientes para otorgarles a los más pequeñitos los conocimientos que deben tener o el alcance. Es más, me atrevo a decir, inclusive el valor que tiene la misma sexualidad. En este momento estamos inundados en información, pero no necesariamente el hecho de tener mucha información asegura que ellos estén recibiendo lo que necesitan recibir. Eso hagamos cuenta como si hubiese una cantidad de comida en abundancia,
pero no necesariamente es la que necesita en ese momento la persona que la quiere de pronto consumir. Entonces, dentro de todo este proceso, hablando directamente de la familia, pues deberíamos ser nosotros ese eje y ese centro que ayude también a decantar, a aclarar los conceptos, a dar las pautas básicas para que estos muchachos que se están encontrando con una cantidad de información también tengan la posibilidad de discernir qué les sirve, qué necesitan y poder interpretar la cantidad de información que en este momento estamos recibiendo por diferentes medios. Quisiera, Anita, agregar un elemento que también debemos tener hoy día en cuenta, y es que ya no solamente estamos viviendo la vida offline o la vida física, sino que nuestros hijos están abocados a vivir en la vida online, ¿no? Entonces, quiero que tengamos el ejercicio de recordar nosotros que hemos experimentado cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar, a fuerza de repetir, ¿verdad? Repetirlas. Cómo nos hacemos expertos en un deporte, a fuerza de repetir. Cómo aprendemos a tocar un instrumento, a fuerza de practicar, así sean 15 minutos al día. Está comprobado que se aprende a tocar un instrumento 15 minutos al día durante 3 meses. Ya una persona logra defenderse, sobre todo si es un niño donde la plasticidad cerebral está pues mucho más a la carta. Entonces, esto de la reiteración, que es un aporte que nos da las neurociencias, pero que ya lo sabíamos por pura intuición, nos demuestra que si nuestros hijos, nuestros estudiantes, se encuentran frente a las pantallas 15 minutos al día nada más, ¿qué están viendo ellos en estas pantallas? Porque eso que estén viendo es en lo que se van a convertir en expertos. Entonces, en nuestra época, los videojuegos, pues el jugador era generalmente el que perseguía al villano, ¿no? Pero hoy día, ¿quién es el jugador? El jugador es el que mata, el jugador es el que roba, el jugador es al que persiguen porque ha hecho algo malo, o gana el que más personas asesinos, ¿no? Y nosotros podemos pensar que nuestros hijos están allí jugando, que están allí divirtiéndose, que están pasando solamente un rato o el tiempo, y resulta que, ¿qué hace un piloto frente a un simulador todos los días? Uno pensaría, está jugando a que está volando. No, en ese simulador, en esos momentos que está frente a una pantalla, está aprendiendo, está adquiriendo habilidades para ponerlas luego en ejercicio en la vida real. Entonces, ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿En qué esta pantalla, qué les está transmitiendo? ¿En qué los está convirtiendo, ¿no? Entonces, un factor protectivo muy importante también es que nosotros, así como estamos siempre muy pendientes de nuestros hijos en la vida offline, porque cuando ellos nos dicen, me voy a jugar basquetbol, nosotros les decimos, muy bien, hija, ¿cuánto tiempo? ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? Es decir, que todos los parámetros que debemos tener en la vida offline, debemos tenerlas también en la vida online, y ese es un factor protector. Porque nosotros en un momento dado podemos ver a nuestros hijos grandes porque se han desarrollado físicamente, porque la parte biológica va muy rápido, y también podemos ver que intelectualmente son capaces de hablarnos del calentamiento global, son capaces de hablarnos de la guerra en Ucrania, pero resulta que el desarrollo moral y emocional depende también del desarrollo cerebral, y ese desarrollo cerebral que se termina en la corteza prefrontal solamente finalizará a los 23 años. Entonces nosotros podemos pensar que porque los vemos grandes, que porque intelectualmente son capaces, ya están suficientemente maduros para enfrentar el mundo online solos. Y resulta que un ejercicio que me gusta que hagamos nosotros como padres es el siguiente. Si nos vamos de vacaciones a París que es un lindo país, donde hay gastronomía
donde hay mucha cultura, donde hay tanto por conocer. Nosotros le diríamos a un hijo nuestro de 17 años, que ya es grandecito, le diríamos: hijo, ve, recorres París y en 2 horas nos vemos acá. ¿Lo haríamos? Claro que no lo haríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que en París pueden encontrar cultura, pueden encontrar gastronomía, cosas muy buenas, pero que hay muchos riesgos a la par. Pues, queridos papás y educadores, cuando nuestros hijos y nuestros estudiantes están al frente de una pantalla, no están solos en París, están solos en el mundo entero, porque la web nos permite conectarnos con el mundo. ¿Dejamos a nuestros hijos y estudiantes solos? Entonces, este es un factor protector hoy día muy actual, muy importante a tener presente en las familias. Tú me haces pensar una cosa, tú estás hablando de pantallas, estás hablando de videojuegos. Yo creo que, bueno, no voy a ser tan atrevida, pero la mayoría de los que estamos acá llegamos hasta Mario Bros, creo yo, ¿verdad? ¿Un poquito más atrás? ¿No? ¿Más adelante? Bueno, perfecto. Pero tú me haces caer en cuenta algo importantísimo, y es toda esta realidad, ese mare magnum que estamos viviendo, no solamente de medios, las situaciones que están alrededor de nuestros niños, jóvenes, de adolescentes, deberíamos conocerlos nosotros como papás. Y esa es parte de la invitación que tenemos para el día de hoy. ¿De dónde se nos ocurrió a nosotras ponernos a escribir de pronto unas pautas, un libro, una cantidad de datos? ¿Cuál es el sentido? Caramba, vamos a educar a los jovencitos para darles esas pautas que les permitan asumir una buena sexualidad, una buena afectividad y que sean felices. Pero yo también invito a que los adultos, padres, obviamente educadores, tratemos de conocer ese ambiente que está rodeando a ese pequeñito para poderle dar, obviamente, lo que requiere con relación al manejo que le debe dar a esas redes. No podemos tampoco satanizar todo lo que está alrededor. Es una realidad la tecnología, la pandemia, pues en efecto también nos trajo muchos acercamientos tecnológicos que bien nos sirvieron, pero que evidentemente requieren un filtro, que requieren unas pautas y unos mínimos para poderlos utilizar. Entonces, creo que dentro del proceso de saber que la familia es una protección necesaria para poder educar y para poder crecer correctamente en el tema afectivo sexual, pues la invitación también está en que nosotros, de adultos, tratemos de conocer un poco más el ambiente de los jóvenes y de los niños y tratar de llenarnos obviamente de argumentos, conocer mucho más de la realidad que ellos están viviendo y percibiendo. No podemos, estamos cambiando la época, pero las formas de sentir dentro del aspecto afectivo sexual siempre son iguales, las dudas son las mismas. Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos una cantidad de datos y de medios alrededor que están alimentando, no siempre de manera positiva, esas dudas y esas inquietudes propias de cualquier persona. Doctoras, aprovechando esta última intervención y entrando un poquito en materia del libro, quisiera preguntarles, ¿está dirigido únicamente a padres de familia o quién más puede apoyarse en esta herramienta precisamente para la educación afectivo-sexual? Sí, Anita, este libro está dirigido a todos los que somos educadores, es decir, padres, docentes, y este es solamente el primer libro de una serie donde se expresa el ABC. Cuando nosotros queremos aproximarnos al tema de la educación afectivo-sexual, en este libro encontraremos lo básico y mínimo suficiente que debemos conocer para poder orientar a nuestros hijos. Por eso se llama el qué y el quién y para qué. Pero viene otro libro muy importante que es el cómo. Pero no podríamos entrar en los cómo antes de haber explicado el qué. Y aquí está el qué básico que nos servirá para la educación afectivo-sexual del 2023, del 2060, del 3000, porque como lo ha dicho Brenda, la persona sigue siendo la misma, las mismas necesidades, los mismos anhelos en su corazón. Romeo y Julieta antes expresaban su cariño con una serenata y unas flores
en el balcón. Pero hoy día lo expresamos por el WhatsApp, pero seguimos teniendo esas expresiones y esas necesidades. Puesto que la persona seguirá siendo la misma, lo que van a cambiar son sus circunstancias. Este libro nos ofrece eso básico que debemos saber, que es atemporal, para después entrar en los cómo, que sí van a tener mucho que ver con la época. Yo te invito a que les contemos que adicionalmente, claro, lo puede leer cualquier persona, que era lo que tú nos preguntabas. Un educador, un joven, lo podría leer realmente cualquier persona. Pero él también, siendo el primero que sale dentro de toda la colección y que sí tiene realmente un contenido básico del tema afectivo sexual, hace parte también de un programa que nosotros como Instituto de la Familia y como Universidad de La Sabana, en conjunto con ASPAEN, hemos venido desarrollando ya 8 años aproximadamente, que es un curso en afectividad, sexualidad y salud humana, que más que un curso es un programa realmente, y que está estructurado para llevarlo a los colegios y tratar de darles las herramientas a los 3 principales agentes dentro de este proceso, que son los alumnos, que son los padres de familia y obviamente los educadores. Hemos hecho un énfasis particular en la familia porque es evidente que es el origen de la educación, es el lugar que por naturaleza debe tener todo el andamiaje de la educación afectivo-sexual. Sin embargo, pues el colegio tiene que ser también un apoyo. Y lo ideal, para el caso que nosotros hemos querido traer el libro y poderlo exponer y podérselos ofrecer, pues también entender que hace parte de ese proceso de educación que se ofrece desde el Instituto de la Familia, desde la Universidad de La Sabana en conjunto con ASPAEN, y que ha venido ya desarrollándose en diferentes colegios y que nos ha ayudado a empoderar papás, a dar un poco más de claridad conceptual, porque no lo podemos negar, por lo menos esta generación tiene mucho miedo para poder abordar estos temas con los jóvenes. Entonces, también como contarles que él hace parte también de un programa, pero que en efecto puede ser leído por cualquier persona que se interese en conocer un poco más de sí y en tener herramientas para ayudar. Bueno, no sé si las personas que están aquí con nosotros, bueno, Pao ya tiene aquí alguna de las preguntas del público para ustedes. Doctoras, la primera, ¿cómo pueden intervenir las familias y los colegios frente a las conductas de riesgo en niños y jóvenes? ¿Algunas acciones concretas? Sí, bueno, hoy tenemos muchas conductas de riesgo, no solamente en la esfera sexual propiamente dicha, sino desde el ámbito afectivo. Estamos encontrando índices de enfermedad mental muy alta y enfermedad mental exógena, es decir, que depende del ambiente. Entonces, por supuesto que es momento de generar unos ambientes seguros para nuestros hijos, para nuestros estudiantes, y el primer paso es conocimiento, ¿no? Porque para poder ayudar a alguien debemos conocer qué podría yo hacer, por qué son las conductas o las reacciones de una persona en particular, para yo poder desde luego abordarlo. Entonces siempre desde el conocimiento, porque ocurrió que en épocas anteriores el hablar de sexualidad era un tabú. Y por el contrario, hoy día encontramos el tema de la sexualidad en cualquier parte, pero lo que encontramos son datos, información en la mayoría de las ocasiones sesgada, que requiere de ese aporte de todas las ciencias como son la antropología, la filosofía, la psicología. Entonces, en la medida en que nosotros nos capacitemos como docentes o como padres de familia, podremos generar esos ambientes protectores que necesitan nuestros niños y jóvenes. Yo agregaría un trabajo en equipo. De la casa y el colegio. Tener un diálogo que surja desde el hogar, desde la familia, como nicho original, pero que sea
obviamente consecuente con lo que están recibiendo al interior de los colegios. Y una cosa que siempre hemos escuchado, y es que es mejor llegar 1 hora antes y no 5 minutos después. Eso no quiere decir que tenemos que quizás atropellar con datos a niños pequeños. Cada edad tiene una necesidad y tiene una información particular para recibir, pero sí, hoy por hoy hemos visto por el mismo desarrollo tecnológico, por los mismos resultados de la pandemia que acabamos de vivir y que no podemos olvidar, que debemos llegar cada día un poco temprano, antes, y que es ideal que lo haga como eje original quien más nos conoce, que quien más nos conoce es nuestra familia. Ese proceso de formación arranca desde el hogar, desde la casa. Yo diría que ese trabajo en conjunto de familia y de escuela es un buen elemento para poder empezar a proteger. Por supuesto, familia y escuela siempre serán el mejor binomio, ¿no? La segunda pregunta de nuestro público es ¿cómo fortalecer el criterio de nuestros niños y jóvenes frente al tema afectivo sexual? Sí. El primer paso es conócete a ti mismo, ¿sí? Si yo tengo un dispositivo, lo acabo de comprar y no me sé el manual de instrucción de ese dispositivo, puede ser que, si ese dispositivo es un celular, por decir algo, puede ser que ese celular funcione y sea prueba de agua, pero como yo no leí las instrucciones, no lo conozco, entonces no lo emplearé debajo del agua porque desconozco esa función. O por el contrario puede ocurrir que yo imagine que está hecho para sumergirlo y lo meto a la piscina a sacar fotos y lo dañé. Entonces el primer paso siempre es conocerse. Conocerse no en su realidad solamente de quién soy en mis circunstancias, sino de qué soy. Las personas no somos cosas, pero me refiero a entender qué tenemos en común como humanos. Luego ya conocerme desde mi realidad, mi entorno, mi familia, mi identidad, y a partir de allí yo empiezo a reconocer mi identidad. Y es la forma más segura de llegar a un puerto feliz. Ese es el paso fundamental. Yo agregaría también la comunicación. Nosotros hemos de pronto desaprovechado un poco el espacio de escucha y hay una forma natural también, es aprender a escuchar un poco más a los jóvenes y a los niños y recordar aquellas situaciones que a nosotros también se nos presentaron en esas edades y no dar por hecho que no nos quieren hablar, ¿saben? Ellos quieren escuchar, quieren que les hablemos, quieren que los acompañemos, y yo encaminaría también esto hacia la parte de la comunicación y la confianza, apertura, acercarnos más, escucharnos más y no dar por hecho que los conocimientos que tienen son suficientes para poder tomar buenas decisiones, porque no es la cantidad de datos lo que nos ayuda justamente a tomar una buena determinación en un momento, sino es ver qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, qué consecuencias, no siempre malas, buenas o malas tiene mi comportamiento. Y obviamente el conocerme, pues sé también dónde debo quizás acompañar un poco más mi propio proceso. Sí, y tú me haces recordar, Brendita, que otro elemento importante es fortalecer, tomar las riendas de la libertad, para hacer un buen uso de la libertad. En este libro lo encontraremos. Entonces, un modo que podemos hacer desde casa, con los más pequeñitos, para irles ejercitando esa capacidad de elección, pero una elección que vaya no encaminada a satisfacer solamente unos deseos, unas modas, unos gustos, sino a satisfacer sus necesidades más profundas. Lo podemos hacer, por ejemplo, cuando les decimos, ¿tú qué quieres de fruta para el desayuno? ¿Quieres papaya o quieres banano? Yo no le estoy diciendo no comes fruta o quieres comer fruta, no, porque la fruta le hace bien. Entonces le digo, ¿cuál de estas dos quieres? Así sean muy pequeños, yo le doy sobre qué elegir, pero que sea él el que elija, porque de este modo él se va ejercitando. Y una vez que haya elegido banano, entonces paso siguiente, yo le digo,
¿por qué elegiste el banano? Ah, porque me gusta, es muy rico, me sabe sabroso. Y le podemos ayudar diciéndole, perfecto, pero es que además el banano tiene potasio y tiene glucosa y eso te sirve para el cuerpo. Entonces le estamos dando un porqué y no podemos dejar pasar ninguna oportunidad sin que nuestros hijos hagan una lección, por pequeña que sea, y que no haya detrás un porqué y un para qué. Esa es la mejor forma de ir generando en ellos criterio, sano juicio y haciendo que hagan uso paulatinamente de su libertad. Muchas gracias, doctoras. Voy a cerrar con una pregunta más del público que dice, ¿cómo podemos garantizar una adecuada o buena educación sexual ante contextos variados y ofertas equivocadas? Voy a empezar yo. Vean, ningún tiempo pasado fue mejor ni peor. Cada época ha tenido su dificultad y hemos tenido las herramientas suficientes para poder enfrentarlas. Yo creo e insisto en esto, hay que aprender a escuchar más las necesidades que se están presentando, las situaciones que están viviendo nuestros jóvenes y adolescentes para poder dar respuesta directa a la situación que están viviendo. Entonces creo que es una cuestión también de acercarnos mucho más y de saber escuchar y de saber acompañar correctamente, amarlos muchísimo con constancia y sin ningún tipo de límite es un buen inicio. Y el otro punto que yo diría es ayudarles a encontrar un sentido de vida, porque quien tiene un para qué, con independencia de las circunstancias, buscará el mejor cómo para llegar a ese proyecto trascendental que tiene para su vida. Y nosotros creemos que un proyecto de vida solo se construye cuando ya somos universitarios, por ejemplo. No, el proyecto de vida se construye desde que ellos empiezan a tener uso de la palabra, verbal y escrita, donde ellos ya son capaces de entender que en un actuar del hoy hay unas consecuencias en el mañana. Y entonces, ¿qué esperas tú de ese mañana? Porque lo que hagas hoy, eso será lo que vas a obtener. Esa es la mejor forma de que con independencia de las orientaciones que pueda en un momento dado ofrecer el ambiente, que algunas de esas ofertas son muy válidas, otras realmente no favorecen el crecimiento de la persona, pues nuestros hijos siempre teniendo presente cuál es la meta final a la que ellos aspiran, que tiene que ser profunda, seguro que ellos lograrán sortear el camino. Doctoras, muchas gracias por este espacio, por este libro que sin duda es una herramienta muy poderosa, no solo para padres de familia, educadores, también para muchos profesionales que están acompañando a las familias en estos temas que hoy son coyunturales y que de verdad llaman la atención, los asesores de familia. Yo quisiera que antes de que cerremos ustedes le den una recomendación, un consejo a todas esas personas, esos padres, esos profesionales que tienen que enfrentarse a estos temas y que a veces les causa un poco de temor. Bueno, yo podría decir que lo primero es nunca perder la ilusión y la esperanza, ¿no? Porque si estamos hablando de asesorías, si estamos hablando de profesionales que apoyen, normalmente cuando una familia o una persona acude a un profesional es porque está teniendo una pequeña o gran dificultad. Entonces lo primero es saber que la persona es mucho más que sus circunstancias, mucho más que sus acciones, y que siempre existe la posibilidad de enderezar el camino y de encontrar el norte. ¿Cuál es el camino y cuál es el norte? Este es común para todos. Es crecer en todas las dimensiones de nuestra vida y en últimas esto nos llevará a ser felices, ¿no? Entonces lo primero es mucha ilusión, mucha esperanza, esto vale la pena, tiene sentido y no están solos. Y yo diría que no hay que tener miedo, porque si bien puede ser una protección, el miedo nos debería llevar a formarnos, pero
no perder, sí, en efecto, la ilusión y la esperanza, no ver que esto ya como que apague y vámonos porque no hubo nada que hacer. En ese orden de ideas perdería sentido esta maravillosa estructura que nos está demostrando que la educación tiene el sentido y es el camino. Yo diría, sigamos profesionalizándonos, estudiemos, preparémonos, aprendamos más, acerquémonos más y amemos mucho más. Esa sería mi recomendación. Doctoras, muchas gracias por este espacio, felicitaciones nuevamente por el libro, a las personas que están con nosotros aquí, a quienes están conectados a través de la transmisión, sin duda a través de las redes sociales del Instituto de la Familia, en Instagram IFA_Piso Unisabana, YouTube y Facebook Instituto de la Familia Universidad de la Sabana. Seguiremos abordando estos temas tan relevantes para la persona y para la familia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a ustedes.